Oh Señor, me has expulsado de su presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas, las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Dios, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, levanté mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofrecí sacrificios con cantos de alabanza y cumplí todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Ahora, en todo este capítulo 2 de Jonás, realmente es muy impresionante lo que se relata en todo este capítulo. Y es más, en toda la Biblia, en todo lo que viene a ser la memoria de la Biblia, es el único lugar donde menciona todo lo que realmente un hombre pudo haber pasado. Y yo creo que otro hombre que haya pasado lo que pasó Jonás, creo que por lo menos yo no lo sé. Que alguien haya bajado hasta las profundidades del mar y haya podido salir con vida de todo este lugar, y que es más, que un gran pez se lo comiera, y después de que Jonás se arrepiente y obviamente vuelve su cara a Dios y hace que el pez lo vomite o lo escupa. Ahora, con esta historia nosotros podríamos pensar que en tiempos de crisis, pareciera como que cuando hay crisis pareciera como que Dios no está con nosotros. Porque cuando uno lee a veces la Biblia, a veces uno puede leerlo desde dos puntos de vista. Uno es cuando tienes los lentes bastante grandes y estás metido en todo lo que es la ley y no estás viendo lo que es la gracia y no estás viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y a veces nos ponemos estos lentes y cada cosa que hay, que sucede, porque en la Biblia habla de cosas que sucedieron y cosas que Dios hasta cierto punto permitió que pasaran en algunas personas, pero a veces nosotros siempre estamos viendo, oh, Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios que cuando uno falla, uno se equivoca, entonces Dios va a mandar su mano castigadora y de pronto Dios nos va a castigar y Dios se olvida de nosotros. Y realmente no es así. Jonás nos recuerda más bien que la presencia de Dios nos permite, ¿qué cosa? Soportar las pruebas y que nosotros debemos de enfrentar. Inclusive hay situaciones que suceden en la vida y no es algo que Dios los provocó, sino es algo que nosotros lo provocamos. ¿Alguna vez te has dado cuenta que muchas de las situaciones que han pasado en tu vida no es un problema de Dios? A veces es un problema que nosotros vamos provocando. ¿Por qué provocamos todo este tipo de cosas? Porque vamos tomando, ¿qué cosa? Malas decisiones. Por eso es importante que cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Y cuando tú no aprendes a tomar buenas decisiones en tu vida, obviamente hay consecuencias. Y a pesar de que hay consecuencias, Dios está a tu favor y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ahora miren, hay una historia que me gusta y que habla de una costumbre de una tribu muy inusual. Y en esta tribu, hasta cierto punto está presentando o está relatando la presencia de Dios durante las muchas horas que podían estar viviendo estas personas. Y más o menos, o la historia es así. Dice, una tribu de nativos americanos tenía una práctica única para entrenar a sus jóvenes valientes. Cuando llegaban más o menos los jóvenes, cumplían 13 años, la noche que cumplían estos 13 años, dice, los colocaban en un bosque denso para pasar toda la noche a solas. Ese joven nunca había estado alejado de la seguridad de su familia, de sus padres y de su tribu. Pero en esa noche, dice, le vendaban los ojos y se lo llevaban lejos. Cuando le quitaban la venda, estaba solo en medio de un espeso bosque y cada vez que una rama se rompía,
el joven se imaginaba o probablemente visualizaba un animal salvaje que estaba listo para poder atacarlo y comérselo. Cada vez que un animal aullaba, este joven pensaba, oh, y ahora un lobo me va a matar. Y cada vez que soplaba el viento, se preguntaba, ¿qué sonido tan siniestro puede ocultar todo este gran bosque? Y aquella dice que era la noche más aterradora que todos estos jóvenes podían tener. Es más, se dice de que esa noche era la noche más larga. Era la noche que parecía que no tenía una eternidad. Ahora, los primeros rayos de la luz solar penetraban al día siguiente y penetraban obviamente en todo este gran bosque. Y al mirar a su alrededor, el niño o este joven veía flores, árboles, un sendero muy hermoso. Y para el asombro de este muchacho, dice que él contemplaba la figura de un hombre parado a muy pocos metros, que estaba ahí parado, estaba armado con su arco y con su flecha, y no era más ni nada menos que su padre. Su padre había pasado toda la noche con él, a unos metros. Obviamente, como todo esto era oscuro, el joven o el niño no podía verlo. Ahora, en momentos difíciles de nuestra vida, es cuando a veces sentimos nosotros la presencia de Dios. Y realmente Dios está ahí contigo. A pesar de que pareciera que no está, porque pareciera que cuando viene una situación muy complicada, uno se da la vuelta y dice, ¿y Dios dónde está? Y parece como que Dios no estuviera. Pero quiero decirte de que Dios está ahí. Dios está más cerca de lo que tú piensas. Dios está tan cerca que yo creo que Él está viendo, te está mirando y está diciendo, no temas, hijo, yo estoy contigo. No te preocupes, hijo, porque yo te voy a sacar. Aunque Dios use o utilice un gran pez que puede ser hediondo y apestoso, pero ¿sabes qué? Dios está ahí para sacarte. Por eso es de que, ¿cómo obran las aguas de la restauración? Dios usó al mar para restaurar la vida de Jonás. Y a veces nosotros lo vemos desde un punto de vista diferente. Oh, Dios castigó a Jonás. Pero hasta cierto punto no es así. Dios usó al mar para restaurar la vida de Jonás. Y Jonás tomó una mala decisión que provocó esta situación. Porque Jonás hasta cierto punto, él en toda su vida, él comenzó a tomar malas decisiones. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Pero sin embargo, Jonás, ¿a dónde se fue? Se fue a un camino distinto. Ahora, ¿Dios tenía un plan para él? Sí. ¿Dios tenía un propósito? ¿Dios tiene un propósito para tu vida? Sí. ¿Dios tiene un propósito para mi vida? Sí. Pero ¿se han dado cuenta que a veces, a pesar de que sabemos de que Dios ha puesto un propósito para tu vida y para la mía, siempre nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer? Siempre nosotros vamos poniendo nuestros propios planes y a Dios lo hacemos a un lado. Y yo creo que Dios está como cuando nosotros manejamos en otra ciudad y de pronto nos ponemos el GPS y ponemos el destino donde queremos llegar y estamos manejando y el GPS, ¿qué es lo que te dice? De acá 100 metros, voltea a la derecha. ¿Y tú qué es lo que haces? Volteas a la izquierda. ¿Y qué es lo que hace el GPS? Comienza recalculando y otra vez te vuelve a decir, de acá a 100 metros, voltea a la derecha. Y tú vuelves a voltear o te pasas de frente. Y Dios vuelve otra vez a recalcular. Pero ahora mi pregunta ¿es un problema de que el GPS está mal? ¿O es una mala decisión que nosotros estamos tomando? Pero Dios sigue teniendo el propósito vigente en tu vida. Dios no ha cambiado su plan contigo ni conmigo. Dios quiere seguir haciendo las cosas con nosotros, pero por lo general nosotros siempre estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Ahora, en este caso, el pez representa mucho más que la corrección de Dios. Que alguien podría pensar, oh, Dios lo castigó, lo metió en ese pez. Y realmente no fue así.
O no tenemos que pensar de esa manera. Hasta cierto punto Dios usó un medio para la salvación de Jonás. Pero nunca lo vemos así. ¿El pez fue un medio de salvación? Sí. El pez fue un medio de salvación para Jonás. Fue un medio para llevarlo de regreso al lugar donde Dios lo quería tener. Por eso es de que vamos a ver tres cosas en esta mañana. El pez fue un refugio de protección del mar. El pez fue la provisión de Dios para proteger al profeta. Dios intentó usar a Jonás porque Dios le dio instrucciones de lo que Jonás tenía que hacer. Si bien es cierto de que él estuvo 3 noches y 3 días en el vientre de este gran pez, y yo creo que no fue nada agradable. Es más, fue tal vez un lugar muy difícil, muy doloroso, muy apestoso. Pero ¿saben qué? Dios no quería matar a Jonás. Si Dios hubiera querido matar a Jonás o lo hubiera querido ver muerto a Jonás, simplemente Él lo hubiera dejado que lo echaran en el mar y se acabó, y que se lo coman los tiburones. Eso es todo. Pero realmente Dios no fue así. Ahora, por supuesto que yo creo que Dios quiso así romper la voluntad de Jonás, porque se han dado cuenta que a veces muchos de nosotros necesitamos romper que sea rota nuestra voluntad. ¿Cuántos de ustedes piensan mal? ¿Cuántos de ustedes simplemente están pensando mal y siempre están a veces sacando cosas de lo que no son? ¿Cuántas personas han escuchado? Oh, si yo fuese el jefe, si yo fuese el gerente, si yo fuese el pastor, yo haría esto, yo haría esto. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Y a veces uno piensa y dice, oh, pero ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, es porque nosotros a veces necesitamos que nuestra voluntad se rompa. Porque a veces nosotros no queremos hacer cambios. Y a veces nosotros creemos de que somos los atacados, somos los víctimas. Y todos los demás tienen algo contra ti. Y realmente no es de que nadie esté contra ti. Tú solo estás contra ti mismo. Pero siempre nosotros estamos echándole la culpa a las cosas. Estamos viendo de que todo el trabajo que los demás hacen, ¿cómo es? Es malo. Oh, pastor, oh, todo este ministerio de jóvenes es lo peor. Cambiemos, votemos a todos. Estos jóvenes, desde cuando usted levantó a los jóvenes, oh pastor, el trabajo es un desastre. Los matrimonios son, no pastor, ¿va a trabajar con estos matrimonios? ¿No mira la cara de pervertidos que tienen estos? Y comenzamos a ver cosas que realmente Dios no quiere que tú veas eso. Porque Dios no está viendo lo que tú puedes ver. Dios está viendo más allá de lo que tú estás viendo. Pero por lo general a veces nosotros nos estamos deteniendo en lo que nuestros ojos miran. Y no estamos viendo lo que realmente Dios quiere hacer. Porque Dios tenía un propósito para Jonás, ¿o no? ¿Y el propósito cuál era? Era que él vaya a esta ciudad de Nínive y él pueda ir y predicar. Pero yo estuve leyendo ayer, casi no toda la noche, pero parte de la noche y hoy día en la mañana, y es increíble que a pesar de que Dios lo salva, Dios lo rescata a Jonás, en el último capítulo, en el capítulo 4, Jonás se enoja. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se fastidian? ¿Cuántos simplemente están enojados por todas las cosas? Porque si tú lees bien toda la vida de Jonás en el capítulo 4, te vas a dar cuenta que él se fastidia después de que va y predica. Y más de 120,000 personas se arrepienten, porque el rey hace que la gente se arrepienta, y la gente se arrepiente. Jonás se va, se aleja de la ciudad y se molesta. Se queda ahí sentado para ver ahora cómo lo va a destruir. Y yo creo que él todavía no entendió, a pesar de que dio el mensaje
no entendió cuál era el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no era destruir a la gente. El propósito de Dios era salvar a la gente. Y a veces nosotros caemos como los fariseos. A veces la gente cae como los que se oponían a Jesús. Oh, estás sanando en el día de reposo. Estás haciendo tal cosa en el día de reposo. A esta gente no le interesaba la gente. A estos religiosos no les interesaba la gente. A estos religiosos solamente les estaba interesando lo que ellos creían que era bueno. Pero sin darse cuenta que lo que Dios estaba haciendo no era agradarlos a ellos, sino que lo que ellos estaban buscando era, lo que Dios estaba buscando era salvar a las personas. Y Jonás, obviamente, llegó un momento en que inclusive él mismo, él comienza a quejarse y dice: oh Señor, estuve en el abismo. Pero ¿saben qué? Dios lo sacó de ese lugar. Dios lo rescató a Jonás y lo llevó a través de un gran pez. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios asombroso, es un Dios misericordioso, que Él no está viendo inclusive tus defectos y tus errores. Lo que Dios está buscando es: deja de estar ahí quejándote, viendo que todo es malo y que tú eres el bueno, que tú eres el perfecto. Porque a veces la gente se pone así: yo soy el perfecto. Yo a veces digo: bueno, si eres el perfecto, yo no sé qué haces acá, ya deberías irte arriba. Con todo respeto, pero vete a mudar al lugar, porque acá todavía hay imperfectos. Y mientras haya imperfectos acá en esta tierra, y si tú te crees perfecto, ¿sabes qué? Corre, vete de esta tierra. No encajas. No encajas inclusive. Y si estás en una iglesia te vas a dar cuenta de algo. ¿Hay algún perfecto en esta iglesia? Todos somos imperfectos. Entonces, si todos somos imperfectos, qué bueno que estemos acá, porque Dios quiere hacer una obra en ti y en mí, porque Dios no ha acabado. Dios no ha acabado el propósito de Dios en tu vida. Él sigue construyendo. Ojo, tú y yo no somos un evento. Nosotros, Dios, tú y yo somos un proceso. Y Dios sigue procesándonos, Dios sigue avanzando con nosotros, Dios sigue haciendo una obra maravillosa en ti y en mí. Pero cuando nosotros nos detenemos, cuando estamos mirando a la otra persona, incluso a tu hermano, a tu lindo esposo que está al lado tuyo, a tu linda esposa que está ahí, y siempre estás mirando: ay, pero pastor, ay, pero esto, ay, pero aquello. O a veces inclusive los jóvenes, Dios quiere hacer algo maravilloso. A ver, ¿cuántos jóvenes a veces se han quejado los profesores? Cuando de pronto dicen: ay, este profesor, qué espeso, qué pesado, ¿por qué siempre? Se ha agarrado de mí. Y en vez de que estés pensando: se agarró de mí, ¿por qué no dices: wow, este profesor está puliendo algo en mí? Es totalmente diferente. Si tú lo ves de una manera diferente, como Dios quiere que tú que aprendas a verlo, ¿sabes qué? El proceso es mucho más fácil. Pero cuando nosotros solo nos estamos quejando: oh, pero el jefe que oh Dios, el jefe que me han puesto, oh, me hace la vida imposible. ¿Saben qué? Mientras tú no lo veas como una bendición, él siempre será una piedra de tropiezo en tu zapato. Pero cuando tú lo veas de una manera diferente y decir: wow, este jefe que me han puesto es una bendición para mí. Yo voy a bendecir su vida. ¿Y saben qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a bendecir su vida, pero más va a bendecir la tuya. Porque Dios va a hacer un milagro con tu jefe, que llega un momento en que el jefe va a decir: ¿quieres ser mi brazo derecho? ¿Quieres apoyarme? ¿Quieres ayudarme? Es la forma correcta. No es el venir y decir: oh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, que yo soy un santo varón? ¿Por qué a mí, que soy una santa? Que es más, yo debería estar en un convento. Yo no sé qué hacen acá. Cuando a veces las mujeres: soy una santa. Corre, vete a un convento, ahí están las santas. Pero no te olvides de que tú eres santa, tú eres separada para Dios. Y a veces caemos en la forma religiosa. Y Dios dice: me cansé de los religiosos. Me cansé de la gente que solamente está viendo los defectos de los demás.
Yo quiero hacer una obra en ti. Enfócate en tu vida. Punto número 2 es: el pez es un transporte personal hasta la costa. Dice, 3 días y 3 noches Dios ordenó al pez que lo vomitara a Jonás en tierra firme. Ahora, los 3 días y las 3 noches probablemente no tienen nada que ver con la velocidad de los peces. ¿Por qué no tiene nada que ver con la velocidad de los peces? Yo creo que en estas 3 noches y 3 días fue el tiempo que Dios o que Jonás necesitó para vaciar su corazón delante de Dios. Yo creo que eso es lo que pasó. Dios lo tuvo ahí 3 días y 3 noches, donde Dios le dijo: Jonás, vacía tu corazón en mí. Quiero que vacíes tu corazón. Quiero hacer algo en ti. Y a veces eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí. Dios está buscando que nosotros, en vez de estar viendo las cosas de afuera, Dios está buscando que tú puedas venir y puedas vaciar tu corazón delante de Él. Que puedas abrir tu corazón y decirle: Dios, esto es lo que me pasa, esto es lo que está sucediendo, esto me está pasando en la vida. No entiendo el por qué. Aunque Dios te dice: yo tengo un propósito para ti. Pero a veces el propósito de Dios no se cumple porque nosotros no somos ni siquiera sinceros con nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque no estamos vaciando nuestro corazón. Porque desde el primer momento en que Jonás vació su corazón, entonces el pez estuvo dispuesto a dejarlo en su lugar, en el lugar donde él tenía que estar. Porque él, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en el medio del mar. Y yo creo que Dios dijo: un ratito, tú no deberías estar acá, tú deberías estar allá, pero yo tengo un transporte. Yo tengo un medio para llevarte al lugar donde tú nunca deberías de haber salido. Antes de que existieran los submarinos, ¿sabías de que Dios ya tenía sus propios submarinos? Dios tenía un submarino. Lo metió a Jonás y lo llevó. Ahora, de repente no fue el mejor transporte, porque a alguno de ustedes le gustaría ser transportado en un gran pez, en una ballena. Imagínate, solamente yo creo que el entrar por ¿cómo se llama esta parte? La tráquea y entrar por todo eso hasta que llegas a la panza. Yo creo que definitivamente lo apretaron, el agua venía. Por eso es de que él decía: oh, vi el abismo. Y Dios dijo: no has visto todavía nada, yo todavía sigo estando contigo. Y pasó por ahí hasta que llegó a la panza, y de pronto ahí dijo: vas a respirar. Te he separado en un lugar donde todos los gases gástricos y todo eso no te van a hacer nada. Yo te estoy protegiendo. Igual de la misma manera como Dios protegió a Daniel de los leones. Yo creo que lo puso en el mismo lugar y dijo: no te preocupes, acá no va a pasar nada contigo. Yo estoy contigo. Yo te voy a proteger. Ahora, es más, este pez solamente es un transporte, no te preocupes. Te voy a llevar al lugar donde tú tienes que estar. Y Dios lo llevó a ese lugar. Pero ¿se imaginan ese transporte apestoso, hediondo? ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar en medio de este gran pez, sentados con un olor terrible? Creo que los gases gástricos ahí deben ser también terribles, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios lo llevó a un lugar. Dios lo llevó para que Jonás cumpliera su propósito. Ahora, Dios, ojo, no permitas o no hagas algo que realmente después tú te puedes arrepentir. Porque hay 2 maneras de aprender en la vida: a la buena y la otra, ¿cuál es? A la mala. ¿A cuánto les gusta la mala? Levanten su mano. 1, 2. Son sinceros. Pero se van a dar cuenta que a la mala no es nada agradable. A la mala realmente uno sufre. A la mala realmente es bien doloroso el hacer las cosas. Ahora, Dios no quiere
que nosotros aprendamos a la mala, Dios quiere que aprendamos a la buena. Por eso es de que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va guiando, nos va enseñando para que nosotros podamos ser guiados y lleguemos a nuestro destino. Porque Dios tiene un destino para ti y para mí, pero no te muevas. No te muevas porque de pronto algo tú no quieres, algo está pasando en tu vida, ya sea en tu matrimonio, tu familia, tus hijos, en el trabajo, en lo que tú tengas. No estés viendo eso. Da tu vuelta y di: Dios, tú tienes algo mejor para mí. ¿Y saben cuál es el punto número 3? El pez fue el tiempo privado con el Señor, o fue el santuario. ¿Sabías? Dice: Jonás oró al Señor y Dios desde el interior. Dice: Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Ahora, yo me puedo imaginar, ¿qué es un santuario? Porque la Reina Valera dice de que Jonás estuvo en el vientre del pez y buscó un santuario. O sea, tuvo su santuario. Ahora, ¿qué es un santuario? Un santuario puede ser un auditorio de la iglesia, puede ser el baño de tu casa, puede ser el armario de tu casa, puede ser el vientre inclusive del pez. Porque un santuario es el lugar donde tú encuentras a Dios. Y puedes saber que cuando tú encuentras a Dios, entonces tú estás llamando, estás capturando su atención. Y cuando tú capturas la atención de Dios, ese es el momento más importante de tu vida. Porque todo lo demás, a excepción de Dios, todo lo demás no es nada. Todo lo demás es simplemente, hasta cierto punto, lo que decía el apóstol Pablo: todo es basura. Ahora, todo lo demás solamente son distracciones. Pero cuando tú entras en la presencia de Dios, tu vida es cambiada. Cuando tú entras en la presencia de Dios, Dios comienza a hacer una obra maravillosa en tu vida. Y yo puedo ver de que cuando estuvo en el vientre de este gran pez, allí Jonás reconoció su total dependencia de Dios. Yo creo que ahí es cuando él dijo: ok, Dios. Porque miren qué es lo que este hombre, antes de ser arrojado, cuáles eran sus voces de desesperación y los gritos que tenía Jonás. Grité pidiendo ayuda, en el versículo 2. Y dije: he sido desterrado, versículo 4. A medida que mi vida se va desvaneciendo, recordé al Señor, versículo 7. Y dentro del pez, obviamente, yo creo que Dios despojó. ¿Qué es lo que más tiene la gente? Orgullo. ¿Es verdad? Yo creo que dentro del pez, ahí Dios despojó su orgullo, su terquedad. ¿Cuántos tercos hay acá? No levanten la mano, pero aplaudan. y yo puedo imaginarme que cuando él estuvo ahí, cuando estuvo dentro del pez, Dios dijo: qué bueno, ahora yo te voy a despojar de todo eso. Voy a despojarte de tu orgullo, de tu terquedad, de tu mala forma de pensar, de que tú eres mejor que los demás, de tu autosuficiencia. Y yo creo que Dios comenzó a despojar todo esto de Jonás. Y llegó un momento en que cuando Jonás ya estaba ahí, estaba teniendo el 100% de la atención de Dios. Ahí es cuando Dios dijo: ok, el propósito que yo tengo sobre tu vida todavía se va a cumplir. Y Dios cumplió eso. Dios no cambió. Dios no cambió absolutamente nada, porque el amor de Dios estaba todavía sobre Jonás. El favor de Dios estaba todavía sobre Jonás. ¿Y era por qué? Porque Dios no ha acabado contigo ni conmigo. ¿Sabías esto? No ha acabado. ¿Te equivocas? ¿Quién no se equivoca? Pero lo importante en todo esto es de que nosotros tenemos que darnos cuenta y no seguir en lo mismo. Ahora, tú no tienes que buscar un lugar dramático o buscar un pez
para buscarlo a Dios. No, 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 no. Es más, evita buscar eso en ese lugar dramático o estar metiendo un pez. Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a buscar a Dios en este tiempo. Y si el Espíritu Santo te está hablando a ti, es el tiempo donde tú tienes que decir: Dios, me estoy equivocando, estoy pensando de la forma incorrecta. Y si tienes que darte vuelta 180 grados y regresar otra vez a tu lugar del punto de partida, ¿sabes qué? Comienza, regresa. Pero no te sientas que tú eres lo máximo. Porque cuando tú estás en ese punto alto, la caída es muy fuerte. La caída es muy dolorosa. Y yo creo que estar dentro del pez es bien apestoso. Aunque te va a llevar otra vez a tu destino. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero un pez. Quiero un avión. Quiero que me transporten en primera clase. Soy cómodo. Pero para que Dios haga todo eso, es importante que nosotros busquemos su presencia en cada momento. Es que yo quiero que cierres ahí tus ojos.